Hola, me gustaría hacer en este video, una pequeña genealogía de lo que es la historia de la geografía, de dónde viene, de cierta manera, partiendo o sea, desde lo que es la tradición geográfica para la colonización. En el caso de esta tesis doctoral, la colonización de la isla de Pascua. ¿Por qué el punto de partida tiene que ser la geografía? La geografía es la disciplina con la que se va a comenzar a describir aquellos territorios que van a ser colonizados. Según la base de datos de Mathematic Genealogy Project, eh, el, el que tiene el más antiguo de los, o sea, en realidad el que tiene más descendientes dentro de la historia de la matemática, bueno, según esta base de datos, es Tusi. Este personaje es un personaje muy importante, aquí está su artículo en la Wikipedia, porque inventó el astrolabio. Lo interesante de este tipo es que tenía un centro de estudio en, en lo que es hoy en día Irán, en el califato de Abbasí. Eh, y sería una de las primeras personas que habría descubierto un astrolabio lineal, instrumento astronómico de extrema relevancia para la navegación. También habría desarrollado ciertos métodos matemáticos como para la raíz cuadrada, lo que si bien es relevante eh, para la historia de la ciencia, porque podemos entender de que, claro, eh, más hacia la antigüedad la ciencia no estaban tan separadas como están hoy en día, pero claro, o sea, el desarrollo de la geometría, eh, de la astronomía y de la geografía eh, tienen una relación tremendamente relativa. Lo interesante de este personaje que es que enseñó el uso de los números indios. Nos introdujo ya, o sea, ya sería una de las pruebas de que se introduce el uso de los números dentro de lo que podríamos denominar la academia moderna. Moderna en el sentido de que nos llega hasta el mundo de hoy en día, en nuestro mundo. Eh, tra, tra, Traído de los indios. Eh, bueno, este califato abasí, nada irrelevante. Eh, si bien no por mostrar que claramente el mundo árabe, o sea, no el mundo árabe, el mundo islámico o el mundo medio oriental, que en realidad medio occidental, podría así decirlo en realidad, como lo he dicho varias veces, eh, eh, no es para nada en ningún sentido inferior al mundo occidental. Eh, no quiero, pero claramente esta tradición académica a mí me da la sospecha de que proviene de la influencia griega en esta zona. Eh, y siento, o sea, siento que existe cierta influencia, por ejemplo, de Ptolomeo.
Ptolomeo fue el primero en hacer, por así decirlo, eh, un astrónomo consolidado, eh, un geógrafo, o sea, interesantemente Ptolomeo, entonces, tiene un mapa mundi que es tremendamente completo. Eh, es bastante conocido este mapa mundi Ptolomeo, en donde describe el mundo eh, ya con cierta forma, que ya podemos reconocerlo a un nivel macro. O sea, ya se parece a mucho a lo que se ve desde el espacio hoy en día, o lo que conocemos que se ve desde el espacio. Y muestra, por así decirlo, una porción considerable de la Tierra, del mapa de la Tierra, de Asia, Europa y parte de África. Interesantemente, especula por eso sobre la existencia de una Terra Australis, que para quizá hoy en día podríamos denominar una tierra en el... Bueno, pero era también por algo que ellos denominaban un balance de tierras que tenía que tener el mundo, ¿no? Por una concepción. No, no es porque necesariamente ellos hayan visto Terra Australis alguna vez. Y Ptolomeo claramente tiene una relación con muchos de los investigadores griegos que también habían generado ciertas cartografías. Eh, bueno, también Ptolomeo, y yo creo que en esto quiero hacerle justicia a Ptolomeo, hace una de las primeras teorías científicas bien desarrolladas sobre un modelo del universo, que es la teoría geocéntrica, que se ha dicho muchas veces que es una teoría obsoleta o lo que sea, pero yo creo que no es justo lo que se ha dicho sobre esta teoría. No, no encuentro que sea justo que el sistema geocéntrico se considere eh, obsoleto, porque desde una perspectiva, desde la perspectiva que el centro del universo es relativo, no está tan equivocada. Y no sé si la teoría geocéntrica, como la plantea Ptolomeo, plantea de que la Tierra, que todo gira alrededor como gravitatoriamente. No sé si Ptolomeo tiene una teoría gravitatoria sobre el universo. Eh, yo creo que eso es súper importante. De cierta manera tiene razón. El Sol, la Luna y otros planetas, nosotros si los observamos, están rodando alrededor de nosotros. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, que la Tierra es el centro del universo. Y esto me voy a referir a física actual, a cuál es el centro del universo según la cosmología actual. No hay imagen. El universo no tiene... la expansión del universo es vista igual para todos los observadores. O sea, no hay un centro del universo. No hay un... Bueno, pero sí, de cierta manera, el centro del universo observable, que eso sí que es relevante,
como lo explica esta infografía de Pictoning, para simplificarlo. Eh, Nosotros siempre somos nuestro centro universo porque, claro, o sea, desde un punto de vista también, sí, relativista, ya no tan newtoniano, claro, nosotros sí somos nuestro centro del universo, porque, claro, entonces, no es tan equivocada. No es tan equivocada la teoría, si lo miran así, porque eh, no tengo, no queda claro si realmente la teoría geocéntrica era una teoría que quería explicar que los planetas estaban rodando alrededor de la Tierra por el efecto de la gravedad. Estaban en la teoría lo único que dice que los planetas están rodando en espirales alrededor de la Tierra. Es una teoría para observar el cuerpo celeste. Y esto es muy importante porque eso es lo que querían describir estos tipos. ¿Ya? Si bien esto se dio para postular de que el humano es el centro del universo, sí, 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 porque igual como se muestra de que, o sea, igual como se usa la teoría del Big Bang se parece tanto a, por así decirlo, en el planteamiento actual a una teoría de la creación del universo. Estos tipos también tenían su cosmovisión, eh, adaptaban sus teorías, pero no necesariamente eso significa que la teoría geocéntrica esté equivocada, porque eh, ni siquiera va en contradicción con la teoría que heliocéntrica, porque la teoría heliocéntrica es una teoría de que describe la rotación de los planetas según la gravedad. La geocéntrica es para la observación de los planetas. Si este tipo, Althussi, tenía un observatorio, él para poder desarrollar una teoría, para poder ver las estrellas, necesitaba saber cómo rodaban los planetas. Eso es muy importante, porque es muy difícil, o sea, el observatorio que tenía Althussi era no tenía ningún tipo de instrumento, o sea, Galileo va a ser el que va a inventar el telescopio. Exactamente, este señor inventa esto, el astrolabio, que es un buscador de estrellas, que, que es tremendamente importante para la navegación. Con la brújula, que la brújula ya sería otro invento, también muy importante, que tengo entendido, claro, que tengo entendido que lo inventaron los chinos. Según este artículo de Wikipedia, eh, la brújula habría sido casi simultáneamente inventada en China que que en Europa. Lo que me deja con todo un interrogante sobre cuál es el origen de la brújula. Pero lo que sí es claro es que la brújula es inventada para la navegación en el mar. Porque claro, en el mar es muy difícil saber dónde está el norte. Porque tienes que estar sabiéndolo constantemente. No, pero considerando que los chinos ya habían inventado esta Luopan para utilización incluso esotérica, ellos fueron los que inventaron la brújula. Eh, entonces, el astrolabio que es una forma, por así decirlo, de GPS antiguo. O sea, con una brújula, si con tres instrumentos tú puedes lograr la localización exacta en el globo: un astrolabio, una brújula y un reloj. Ya, eso ya, claro, no estamos adelantando mucho en el tiempo, pero creo que es importante decirlo. Eh, ¿Por qué estos conocimientos astronómicos lo están teniendo en Persia? Eso es lo que quería relacionar. Si bien, si vamos a esta época,
en el año 1000. Podemos ver que la situación de este califato abasí es hasta aquí, eh, ah, previo al mongol. Eh, Podemos relacionarlo que este mundo, ahí está, podemos ver de que antes de que el Imperio Romano, ahí, un poquito antes, indios griegos, podemos ver de que la influencia griega de las conquistas, por así decirlo, de Alejandro Magno, llega muy lejos. Claro, fue un poquito más adelante. Pero, claro, el imperio macedónico, que logra toda esta extensión, expande todos los conocimientos, o sea, toda una red, una economía de conocimiento de todo Medio Oriente, que va a llegar y que va a tener una fuerte influencia durante mucho tiempo. O sea, aquí por ejemplo tenemos reinos greco-bactrianos que en la zona de Afganistán, ¿no? Hoy en día, y esto va a pegar durante siglos a todo lo que eh, esta zona persa, llegando incluso al mundo musulmán. Entonces, lo que esto sería como todo este estudio científico, nacido de cierta manera en Grecia, se suma al mundo persa. El mundo persa empieza a generar, el mundo persa ya tiene, ¿cómo se llama? Una tradición que viene de antigua Grecia. Quizá yo, claro, sumándole también el hecho de que la numeración india es propiamente de esa zona. Entonces, claro, tampoco cayendo, diciendo, claro, como que todo lo inventaron los griegos, eso es una típica falacia. Eh, pero también es muy interesante que, claro, que, que el desarrollo científico sea para que el desarrollo científico, por ejemplo, astronómico, astrológico, matemático, eh, y geográfico, astronomía, finalmente termina siendo una forma de saber dónde estoy ubicado. Esto se está formando de cierta manera a través de la ciencia, ¿ya? Una ciencia que tiene una genealogía con el mundo actual. ¿Por qué? Como mostraba en un principio, este señor sería Al-Tusi, uno de los más importantes académicos de la historia, quizá el padre de la ciencia moderna. Eh, y a través de él podemos llegar a avanzar en el tiempo. Seguimos en Irán en el año 1200, 1300. Vamos buscando sus estudiantes. Estos son los estudiantes doctorales. Y de repente saltamos a personas que son de Bizancio. Griegos de Bizancio. O sea, el conocimiento vuelve, por así decirlo, a Grecia. Luego
estos señores estoy haciéndolo lo más, o sea, lo más aleatorio posible. Eh, Siguen avanzando el aero. Bueno, Bizancio, como Bizancio es el último bastión del Imperio Romano, eh, y tienen una conexión mucho más fuerte con Oriente. Oriente, Medio Occidente. Eh, Tiene una economía mucho más fluida en, del conocimiento con claramente con este mundo. Y si podemos ver aquí cómo de repente estamos hablando de griegos que habían ido a estudiar. En algún momento ese. Este señor, Gregory Chioniadis, perdón, tuvo como un alumno a un Manuel Beionios, que es griego, y después otro griego le va a enseñar a otro griego, y después otro griego le va a enseñar a otro griego, eh, y otro griego le va a enseñar a otro griego, o sea, bizantinos, eh, y a otros griegos que a veces no tienen profesores intermedios, y estos griegos enseñan a otros griegos, y este griego le enseña a un italiano el Renacimiento. Johannes Argyropoulos. Eh, Estos son todos supuestamente matemáticos, pero igual, claro, es una matemática. O sea, no estamos viendo tanto la historia de la geografía, todo, estamos viendo la historia de la academia. Eh, este italiano le va a enseñar, estos tres, por ejemplo, tienen 1500 descendientes cada uno, al menos en esta base de datos claramente. Eh, a otro italiano, este otro italiano le va a enseñar a otro italiano, va a enseñar a otro italiano, ya estamos en el año 1500, y este italiano le va a enseñar a un francés, este francés le va a enseñar a otro francés, a un belga, francés, le va a enseñar a otro francés, ya estamos en los años 1500. Y ya estamos llegando, y estos ya empiezan a llegar a universidades suizas en el año 1600, y ya empiezan a cada vez a sonar más las cosas más familiares, e incluso parece que estamos llegando a Euler, un famoso matemático. Y bueno, en la portada de él aparece Euler, y Euler ya aparece con una serie de matemáticos muy famosos, e incluso su relación con otros. Ya creo que se entiende. O sea, mira, por ejemplo, Euler, ahí está Lagrange, ahí está Fourier, Poisson bajando, y de Klein. O sea, son. O sea, es impresionante cómo se va trasladando el conocimiento matemático, porque en realidad no es tan matemático, es puramente tal. Eh, de India, del greco indio, eh, después a Persia, después a Bizancio, después a Italia, y de Italia a Francia, de Francia a Suecia, perdón, Suiza. Suiza, Sacro Imperio Romano Germánico realmente, y
ahí se empieza a producir lo que es como lo que ya es puramente tal la matemática moderna, Euler, o sea, eh, ultra moderna. Esto, porque es relevante, es muy interesante. Claramente no hay información, pero por ejemplo, si buscamos a un gran geógrafo que no se puede ubicar totalmente su ¿cómo se llama? Su genealogía. Eh, Mercator ya está en el año 1500. O sea, ya había recibido este conocimiento Mercator, que tiene uno de los primeros mapas mundiales importantes del mapa de Mercator. El controvertido mapa de Mercator, porque tiene esta predisposición, pero si bien se ha criticado mucho desde un análisis y discurso este mapa, me gustaría ver el mapa original del 1569. Eso. Eh, es un mapa tremendamente funcional. ¿Por qué? Porque es un mapa para la navegación. No es un mapa para representar simbólicamente el mundo. Es un mapa para la navegación, porque por eso Google Earth hasta hoy en día utiliza el mapa Mercator, no porque trate de demostrar la superioridad del mundo occidental, porque Rusia se ve más grande y porque Groenlandia se ve gigante y Europa se ve gigante. Si bien de cierta manera sí se ha utilizado para eso, especialmente en los textos escolares, eh, no es la razón por la que existe y por la que se sigue utilizando. La razón es porque es muy fácil dibujar diagonales y dibujar, como se llama, trayectorias planas en este mapa. Es una gran innovación es un gran desarrollo para la navegación. eh, claro, esta cartografía es muy útil y tiene un desarrollo entre matemático, geográfico, que es entre información recompilada por muchos marineros para poder describir esto, mapa de América, se necesitan muchas exploraciones. Y ya estamos hablando que América había sido descubierta hace menos de 100 años y ya se podía hacer un mapa así. Realmente mm, la empresa es enorme. O sea, por eso se describen los barquitos, eh, porque para ellos era muy relevante esto. Por eso no son completamente precisos estos mapas. Por eso tienen una forma que para nosotros no son del todo familiares. Y la de Europa es tan familiar porque ya conocían sus propias tierras, está por ahí. Eh, pero son mapas de navegación. De hecho, llama la atención lo imprecisos que son por dentro. Porque lo primero que se dedicaron a ver sobre el mundo fueron los... de hecho, el interior de África no fue conocido hasta 150 años atrás. Eh, por los europeos. Pero este conocimiento en Europa no existía en la Edad Media. De hecho, los mapas medievales eh, que manejaban los europeos durante la Edad Media eran de este tipo. Eran mapas que se concentraban mucho más en mostrar una cosmovisión antes de ser geográficamente mm,
matemáticamente, ser topológicos. ¿Ya? Aquí está, se ve que en el centro está Jerusalén, porque Jerusalén es la tierra prometida, es donde nació Jesús. Ahí está, tiene todo un tema relacionado con la cosmovisión del mundo y dónde está el centro. Esto de lo geocéntrico y lo religioso, por ejemplo, el Mar Rojo es rojo. Y ni siquiera, de cierta manera, el norte está hacia el norte, el norte está hacia abajo, ¿no? Y ahí está el paraíso. El mundo mira, en el centro está Jerusalén y el paraíso está en el extremo oriente. Y los mapas ven hacia el extremo oriente. Eh, y claro, España sería la última columna, eh, y de cierta manera, claro, el Mediterráneo haría una cruz, eh, porque en Europa no había una no había una pretensión por, o sea, no habían tradiciones geográficas. Eh, por eso hay un mapa, este famoso mapa, donde se ve Vinland, que fue lo que alcanzaron a descubrir ¿cómo se llama? Los vikingos sobre América. Es bastante impresionante ver este mapa. Que si bien este podemos ver Europa, este es un mapa medieval hecho por un cartógrafo. Podemos ver de que un mapa que, si bien tiene una concepción correcta sobre Europa, no contiene, por ejemplo, Rosas de los Vientos. Entonces con este mapa no se puede navegar. De hecho, claramente no se puede navegar con este mapa. ¿No? Es un mapa meramente enciclopédico, por así decirlo, no sé. Bueno, aquí está Groenlandia, eh, aquí está aquí está América, claramente se ve con la forma que tiene esta zona de Canadá, que es como Labrador. Eh, está Islandia, está Inglaterra, está Noruega y está Dinamarca, pero este conocimiento se pierde. En algún momento, como vimos, como se ve en el video de que había mostrado, por la razón por qué se pierde. eh, es bastante, o sea, tampoco tampoco sabemos si es 100% cierto este mapa. Igual hay, ahora que lo veo, me parece de cierta manera un poco dudoso. Me parece bastante dudoso eso, que no tenga Rosa de los Vientos y tenga una descripción tan precisa para ser. Dice que es del siglo XV. Ya sería muy tardío. Bueno, queda bastante claro que el punto de que los europeos están bebiendo del conocimiento, se produjo en el mundo islámico para poder construir su ciencia moderna. En este caso solamente estamos presentando la evidencia para poder comprobarlo con el caso de la ciencia geográfica y algo la matemática, que es muy importante para la exploración, pero en el caso de otras disciplinas como la química e incluso la biología, eh, también hay una relación. Eh, Muy interesantemente, o sea, la palabra alquimia no es una palabra de origen, es una palabra de origen islámico. Eh, y de la alquimia y gran parte de ¿cómo se llama?
de los instrumentos, como el alambique, y otro, el éter, ¿cómo se llama? El alcohol, eh, son inventos de, del mundo islámico. Eh, Hay un artículo en la Wikipedia muy interesante sobre este tema. Se llama alquimia en Islamic. Eh, a ver, es la alquimia en... Es relativamente... Este artículo de la Wikipedia, que es muy interesante, pero no la versión en inglés. De hecho, ni siquiera la versión en un lenguaje occidental, sino que es la versión en árabe. La versión en árabe de la alquimia, como se puede observar, muestra imágenes de química moderna. Para ellos está mucho más claro esto, eh, de que la alquimia es una disciplina, claramente es el padre de la química, no hay duda para ello. Eh, y en este artículo, que me lo leí traducido por el traductor de Google, se habla de la serie de inventos modernos que utilizamos hoy en día, como el alambique, como el alcohol, como el éter, y como una serie de cosas, eh, que no es irrelevante, no es bueno desconocerlo. O sea, desconocer la importancia que tiene el desarrollo medieval islámico de la ciencia en el mundo occidental es importantísimo. Y pues sí, porque no conozcamos a los autores, necesariamente, y de hecho se conocen a los autores, pero no, al menos se traspasa la artesanía. No quiero seguir con esto, con la alquimia. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de este libro de Mukaddima, escrito por Ibn Khaldun, eh, que en el 1377, alrededor del Magreb y lo que sería la España islámica, eh, este libro contiene por así decirlo, una crítica y una síntesis enciclopédica de todas las áreas que tocaban eh, y ciencias que eran relevantes para el estudio de la historia, y ciencias que se tocaban en el mundo islámico. Eh, por ejemplo, ciencias sobre la civilización, quimias, también tiene, o sea, y Haldun desarrolla, por así decirlo, él mismo propiamente toda una teoría ciencita social propia, que es muy muy interesante. Más, este libro documenta la existencia de varias eh, ciencias que practicaban eh, de manera escolástica los, los islámicos, ya en un periodo ya en donde ya estaba consolidado este conocimiento, y de hecho ya no está avanzando tanto como el mismo Haplun lo va a notar. Eh, es muy importante hacerlo notar, porque Khaldun, que estuvo en España, eh, de cierta manera, bueno, la economía de
de conocimiento que había entre la parte cristiana de España, la judía y la islámica, eh, era total. O sea, de hecho, por reyes como Alfonso X, contó con colaboración de cristianos, judíos y musulmanes que desarrollaron una importante labor científica al rescatar textos de la antigüedad, traducirlos al árabe, al hebreo, al latín y al castellano. Eh, Estos trabajos habilitarían definitivamente el castellano como lengua culta, tanto en el ámbito científico como en el literario. De su reinado, además, se utilizará la lengua de la Cancillería Real frente al latín como una lengua de uso regular en la diplomacia de Regia de Castilla y León. Esto también creó en Sevilla un estudio de escuelas generales de latín y arábico. Igualmente fundó en 1269 la Escuela de Música dirigida al matemático Al-Ricotti, árabe. eh, y elevó a rango de universidad los estudios generales de Salamanca y Palencia, siendo Salamanca la primera en ostentar el título en Europa. Y de Salamanca va a salir la Escuela de Salamanca, que Escuela de Salamanca. La expresión Escuela de Salamanca se utiliza de manera genérica para designar el renacimiento del pensamiento de diversas áreas que llevó al importante grupo de profesores universitarios españoles y portugueses, pero especialmente teólogos, a raíz de la labor intelectual y pedagógica de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca. No cabe duda de que el influjo de la escuela se dio de sentir en otras naciones, puesto que muchos competentes de la escuela se dieron clases en universidades fuera de España. Se inscribe dentro del contexto más amplio del siglo de oro español, en el que no solamente hubo una eclosión de artes, sino que también en Salamanca, donde floreció la escuela literaria salamantina, sino que también de las ciencias que se manifiestan especialmente en esta escuela. Si bien la escuela salamantica ya tiene una importancia más importante ya durante el periodo del Imperio Español, Alfonso el Sabio solamente sería un ejemplo de esta economía, de este flujo de ideas que se estaban produciendo, y Ibn Khaldun solamente sería un caso de un académico que habría estado también en España y que habría podido, por ejemplo, pasarse conocimiento al mundo hispánico, como lo conocemos. Eh, entonces, si vamos a el año 1200, por ejemplo, podemos ver de que España, o sea, España se está nutriendo de ideas que vienen del mundo islámico, ¿ya? Porque están en una frontera constante, en una guerra, en, eh, si bien en una guerra, también en un flujo. No es una guerra total, no es una guerra como la entendemos como la Segunda Guerra Mundial. Eh, y esto, o sea, la civilización española se va a construir en gran medida sobre conocimiento adoptado por los islámicos. De hecho, eh, no solamente España, también Italia. Eh, También tiene mucha relevancia en esto el Imperio Otomano. El otomano, eh, que, por ejemplo, este caso es muy interesante, el del mapa de Piri Reis, eh, que fue elaborado por el cartógrafo otomano Piri Reis. Uh-huh. Piri Reis fue un eminente marino y cartógrafo otomano nacido en Galopía, Imperio Otomano, perdón, en el 1464, ¿ya? Y fue decapitado en el 1554. Eh, a la edad de 90 años, bueno, quizás cuánto tiempo habría vivido,
eh, escribió un libro bastante interesante, su obra, un libro se llama Libro de las Materias Marinas. Es un atlas náutico dedicado a Sultán Solimán el Magnífico. Y este libro es especialmente muy importante, eh, porque no es solamente un libro sobre geografía, sino que también es un libro sobre geografía humana. Eh, no solamente describe eh, el Mediterráneo con gran precisión, eh, sino que también describe lo que hay dentro de esos pueblos y las cosas que se pueden encontrar. Entonces es por así decirlo, una guía completa para navegar por el Mediterráneo. Y este señor se cree que robando la información, porque este tipo robaba información a través, habría elaborado este mapa, el famoso mapa de Piri Reis, que es solamente una uno de los fragmentos que hay sobre eh, de este mapa, que sería un mapa del mundo completo. Y se puede ver que en este mapa está América, y de hecho descrito de una manera controversialmente precisa, incluso partes de la Antártida que está descrito. Y es un mapa de navegación, como podemos ver, tiene la rosa de los vientos, y de información. Es controvertido el año en que se hizo este mapa. Se cree que mucha información se la robó a Cristóbal Colón o a algunos navegantes tempranos que fueron, pero lo relevante a destacar, me voy a discutir sobre la veracidad, sobre la o sea, no sé, la originalidad del periodo, la fechación. Es como esta tradición de cartográfica y geográfica humana, que tiene una relación que claramente es, o sea, Piri Reis la utilizaba para poder robar, saquear, comerciar, o sea, en pro de lo que los intereses estatales propios del ¿cómo se llama? Imperio Otomano. Eh, Toda una tradición construida de marinos para poder beneficiar a los estados, eh, hasta el punto que lo llevó a cartografiar América, algo que es inédito. O sea, es una locura, una locura para nosotros, pero parece que no lo era tanto. Eh, no por subestimar, ¿no? Esto no es porque quiera subestimar. Eh, no es que quiera destacar el mundo, sino que esto está mostrándonos cómo esto se está transportando a España, y como también España, o sea, el robo de información que hace Piri Reis y que se hacen entre sí todo tipo de navegantes, que casi se especializaban mucho en subirse al barco del ajeno y robarse la información para poder, o sea, era información tremendamente valiosa, que no era fácil de reproducir. Si te robaban el libro el, el diario de viaje, la bitácora del capitán, y cosas así, se podía cartografiar el mundo. O sea, se está construyendo una tradición cartográfica que es desde el Mediterráneo, que
está empezando a colonizar el mundo. O sea, está empezando a descubrir este nuevo mundo que es América. Eh, este sería el mapa de Juan de la Cosa. El primer mapa que ve a América como un continente. Está, aparece Cuba y aparece lo que es Haití o Hispanola. Y podemos ver que, o sea, ya por solamente, como podemos observar, ya por solamente por estilo es tremendamente parecido la cartografía. Claramente podemos hacer un decir que no necesariamente son de dos tradiciones totalmente opuestas o que no se influyen entre sí, sino que incluso los conocimientos náuticos del Mediterráneo estaban todos conectados entre sí. Eh, Creo que eso es bastante claro. No, pero aquí entramos ya no solamente al tema, a la geografía como mapa, sino que también en las relaciones, cartas que hacían los mismos navegantes, bitácora, en donde ellos estaban obligados por una doctrina militar o naval a mantener un diario en donde describieran todo lo que veían o mantener al menos, como por así decirlo, este texto de las relaciones de Cristóbal Colón, por ejemplo, que se describe todo lo que eh, él va a describir todo lo que ve o sea, todo lo, bueno, no todo todo, eh, pero esto es el inicio, por así decirlo, de son las fuentes de la geografía. El de Colón es solamente un ejemplo. Eh, Requiere muchos tipos de tecnología la navegación. Por ejemplo, el reloj. Eh, el reloj fue un desarrollo muy importante para la navegación, para poder dar un uso mejor del astrolabio y dar una ubicación. Y cada vez en la medida que el reloj... En este artículo, por ejemplo, se explica cómo el cronómetro eh, es tan importante para el cálculo de la posición en el mar. Ahí podemos ver que funciona como una especie de GPS donde se calcula eh, eh, con una hora eh, mirando la estrella o eh, con un método finalmente uno calcula su posición en el mundo, en un lugar en específico, el, desde lo que se ve desde la estrella y todo. Entonces finalmente, claro, eh, estos instrumentos dan paso para poder generar mapas cada vez más precisos. Eh, por eso, en la medida que vayamos avanzando en el tiempo, los mapamundis que cada vez serán más precisos. Porque la tecnología del reloj dará el paso para generar, por ejemplo, el mapa de Mercator y poder hacer mediciones más precisas. Entonces, claro, los primeros mapas no eran tan precisos porque no había la tecnología para poder hacer mediciones tan precisas como las que se van a hacer después. Por ejemplo, este que es de 1600 es de 1600 y se puede ver de que ya es más preciso que el anterior, pero aún así no tanto. Eh, entonces no es solamente un tema de descubrimiento, de descubrir tierras, sino que también un tema de cómo, de medirlas, de el nivel de precisión que se puede medir.
aquí podemos ver que es más preciso que el anterior, pero si bien todavía incompleto porque, por ejemplo, en este mapa de 1689 ni siquiera está descrita la isla de Pascua o Rapa Nui. Y el y planeta Tierra está descrito, de hecho está incluso relativamente descartada la existencia de, en este mapa, de Terra Australis. O sea, aparece Terra Australis incógnita acá abajo, pero no aparece dibujada como si aparece en el mapa anterior. Aquí se puede ver Terra Australis, que es muy importante para la historia de la isla de Pascua. Eh, Se ve Terra Australis, que se verá un continente gigante. Pues se puede ver aquí, por ejemplo, que Terra Australis se pega muchas veces a, a Australia. Incluso muchas veces se pega a Chile, a Tierra del Fuego y Argentina, es lo que diga. Eh, Aquí se descarta. Aunque luego van a seguir apareciendo mapas en que Terra Australis se muestra enorme. eh, Porque había una gran especulación sobre la existencia de Terra Australis. Eso es muy importante. Muy importante. Finalmente, que cabe hacer notar, claro, que el tema de Terra Australis lo quiero tocar más adelante. Esa es solamente una sección solamente relacionada a Terra Australis, que es tan importante para describir a la isla de Pascua. Es su historia. Eh, o la historia antes de que la isla propiamente fuese descubierta, es que se armó toda una cultura geográfica, podríamos decir una subcultura, que no necesariamente era una cultura científica, sino, y de cierta manera, claro, gran parte de la ilustración se hace, se construye eh, desde la información que están recompilando viajeros sobre etnografías, bueno, no etnografías propiamente tales como se entiende en la antropología actual, pero sí las relaciones, bitácoras, cartas como las de Cristóbal Colón. Después esto va a devenir en la creación de recompilaciones sobre zonas, mares del sur, mares de Atlántico, costa de América, por así decirlo, manuales de navegación para poder para el descubrimiento. O sea, esa información se vendía y se vendía cara. Los mapas se vendían muy caros, y eran parte de los sistemas de especulación de tierras que estaba empezando a ver. Eh, y también se puede decir que empezó a haber cierto novismo relacionado a esta literatura que era muy compleja. Entonces, claro, empezaron a haber libros que describían el mundo, la gente común y corriente a veces, o sea, no sé si común y corriente, pero la gente que leía, a veces leía estos libros sobre estas tierras, a veces eran muy exagerados y se empezó a, de hecho, se empezó a tener, eh, por ejemplo, cada vez más cuidado con lo que decían. Se empezó a pedir un mayor estándar de calidad a los navegantes para que su información fuera más fiable, porque finalmente esta información, claro, era para especular
para especular, para poder invertir en una empresa que iba a descubrir un territorio. Eh, Terra Australis es un ejemplo de cómo tanto se especuló sobre una tierra que realmente no existía, o finalmente sí existía, o sea, era la Antártida con la Australia, pero la Antártida no tiene un valor eh, colonial, al menos hasta hoy en día, todavía no lo tiene. Eh, pero es interesante cómo toda esta cultura geográfica va a devenir en la ilustración. Incluso grandes autores de la ilustración hablan sobre las relaciones, las bitácoras, y se empieza a hacer una nueva concepción sobre el humano. O sea, y esto va a llevar, claro, a las discusiones, famosas discusiones sobre el estado de naturaleza, eh, y diferentes concepciones del hombre, por ejemplo, de Rousseau, de Hobbes, de Voltaire, y que finalmente son ideas que van a fundar los sistemas políticos modernos post revoluciones burguesas. Entonces, claro, eh, incluso se van a crear relaciones falsas, ya sea porque eh, o novelesca, o sea, ya sea porque hay personas que inventan tierras para poder financiar empresas, o porque quieren hacerse famosos, o simplemente porque hay personas que se dedican a escribir novelas sobre estos mundos, no mundos que no existen, o mundos que se imaginan con la imaginación. Podría decirse que sobre estos mundos es muy fuerte el imaginario que se empieza a generar sobre ellos, y cómo empieza a impactar finalmente la visión europea. Incluso las enciclopedias de barco, eh, que son enciclopedias completas que contienen, por así decirlo, un derrotero completo, incluso una geografía humana completa sobre todo el mundo, se empiezan a comprar para tenerla en la casa, en la estantería. Incluso personas empiezan a tener colecciones completas, como básicas, que tenían, no sé, en su palacete de campo, para leer sobre el mundo en Europa. Eh, Toda esta subcultura geográfica va a impactar hasta hoy en día en cómo entendemos la literatura. En continuación, en el siguiente video, eh, quiero, quiero profundizar más en en Terra Australis, para pasar directamente a, a Isla de Pascua, y cómo esta empieza a aparecer en en la primera enciclopedia, en todos estos textos que estoy denominando, para ya luego empezar a analizar a autor paso por paso.